Uno, tenemos contacto en este momento en vivo, en directo, con la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, directora del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ileana, muy buenas noches. Gracias por estar con uno. No, gracias a ti y a todo tu auditorio, Pepe. Mira, te quiero mostrar antes de comenzar a comentar, a analizar lo que estás leyendo hasta este momento respecto a lo ocurrido allá en el aeropuerto de Estambul, que el primer ministro turco Binali Yildirim ha confirmado a los medios que el Estado Islámico está detrás de la masacre ocurrida hoy, que ha cobrado, según el conteo preliminar, 36 vidas y ha provocado 147 muertos. Así lo dijo el primer ministro turco. Las investigaciones de nuestras fuerzas de seguridad indican que este ataque terrorista lo llevó a cabo Daesh. A pesar de que los resultados apuntan a Daesh, las investigaciones todavía están en marcha. El aeropuerto volvió a abrir a partir de las 2:22 a.m. y el tráfico aéreo regresó a la normalidad. Doctora Ileana Rodríguez, ayúdanos a entender, por favor. Bueno, primero Daesh significa en árabe precisamente ISIS, ¿no? El Estado Islámico. Ciertamente puede haber un componente de este ataque por parte de ellos. Si consideramos que en este año es el 6º ataque a Turquía, pero han sido diversas fuerzas las que convergen en estos actos. Algunos han sido efectivamente reivindicados por ISIS, el Estado Islámico, mientras que otros han sido reivindicados precisamente por los kurdos que buscan un Estado independiente. Ahora bien, ¿cómo analizar el problema? Simplemente desde el punto de vista geopolítico. Recordemos que Turquía tiene como vecino a Siria y muy cercano a su frontera precisamente el pretendido Estado Islámico de ISIS. Esta frontera es tremendamente porosa y permite la incursión precisamente de miembros yihadistas de ISIS hacia el territorio turco. Ahora bien, se acusa a Erdogan, el presidente turco, de no haber cuidado la política interior. Si bien es cierto, las negociaciones recientes con Rusia tras el derribo de un avión el año pasado y donde Rusia emitió sanciones importantes a Turquía, y por supuesto luego también las negociaciones con Israel tras precisamente un incidente marítimo del 2010 que llevó a un conflicto entre Israel y Turquía. Estos dos fenómenos que ya han alcanzado un acuerdo se ven ensombrecidos por los ataques en este día, pero también los ocurridos precisamente en Estambul a principios de este mismo mes, donde también fallecieron varias personas y hubieron decenas de heridos. El componente importante de la yihad y su intervención también hablan y señalan de que Erdogan ha descuidado la política al interior, privilegiando la política con los países vecinos, pero no esta política interna. Se le acusa también, entre otras cosas, el haber aceptado la compra de hidrocarburos por parte de miembros de esta yihad del Estado Islámico. Es decir, hay un componente bastante importante de la interacción entre algunos funcionarios turcos y precisamente miembros del Estado Islámico. En tanto esta situación no se revele y no se regularice, es difícil que exista una paz un poco más, vamos a decir, alguna señal de paz importante en este entorno tan conflictivo que circunde a la propia Turquía. Por otra parte, también hay que señalar que esta porosidad hace o genera una enemistad importante entre Bashar al-Assad de Siria y el propio gobernante de Turquía. Entonces, no hay una frontera con una pacificación o una historia importante que les permita tratar de controlar este fenómeno. Es muy difícil, pese a los órganos de inteligencia de los estados, tratar de prevenir este tipo de ataques. Finalmente se dice que los miembros que ocasionaron este atentado venían en un taxi y uno se pregunta cómo es que llegaron al edificio principal de los vuelos internacionales y bueno, cómo no se dieron cuenta que portaban Kalashnikovs y otro tipo de armas con las que comenzaron a disparar. Esto es importante, se les escapó a los órganos de inteligencia turcos,
pero es difícil de prever cuando ya se tiene tan estudiada la forma en que se va a participar en actos terroristas. Al final, es evidente que falló. Que es precisamente generar terror en uno de los aeropuertos más transitados en esa región. Se dice que el año pasado 61 millones de viajeros utilizaron el aeropuerto de Atatürk, que es el más importante de Turquía. Ileana, te agradezco muchísimo este análisis para tratar de entender lo que de golpe, de impacto, parece incomprensible. Todo tiene una razón de ser. Las coincidencias no existen. Ileana, muchísimas gracias por estar con uno esta noche. Buenas noches a todos. Gracias. Es la doctora Ileana Rodríguez con uno.